Añoranzas Fraternidad Juvenil presenta una cápsula de Tributando a Jesús. Esto ocurrió en Tributando a Jesús. Reeducar a una persona ruda, oiga lo que es rudo, es una persona que le da brega a entender correctamente. Oiga, le da brega a entender lo que lee, pero aquí viene lo peor, someterse a reglas. O sea, la gente ruda no quiere saber de reglas ni de método. Y se da mucho en nuestras congregaciones que cuando usted quiere hacer las cosas con regla, entonces dicen que eso es secularismo, que es que usted quiere controlar al Espíritu Santo. Y hay 20,000 teorías que la gente se inventa para evadir el orden. De hecho, hay muchos matrimonios y mujeres dentro de esos matrimonios que son cristianas y tratan de convencer al marido que es impío, no creyente, que es rudo, áspero, que tiene dureza, de la cosa de Dios, pero como no tiene la técnica para hacerlo, el hombre no entiende. Para él, para él eso es un fastidio, que le hablen de eso, de iglesia, y de que está orando 5 horas, eso es para gente loca. Entonces, la hermana no tiene manera de convencerlo y dice, pero Dios mío, y hace un ayuno, y ora, que todo eso funciona, pero si tiene la técnica correcta, funciona mejor. ¿Cuál es la técnica bíblica en ese ejemplo que usted acaba de poner? Dice que se lo gane sujetándose. Sí. Pero esa parte es más difícil. O sea, a mí me es más fácil coger ayuno, coger vigilia, como dicen silicio, tirarse al piso, que someterme. Que respetar. Esa es la parte más fácil. ¿Entiende? Por eso no funciona. O sea, ¿cuándo el ayuno funciona? ¿Cuándo funciona la vigilia? ¿Cuándo funciona el leer 10 capítulos de la Biblia? Cuando usted es obediente. Ahí funciona. De lo contrario es sacrificio. Entonces, seguimos definiendo ese instrumento que en ese libro dice, y que en la crónica dice que fue en una rueda de prensa. Dice que el pico es una herramienta de cantero con 2 puntas aguzada y anastada, larga, de madera, que sirve principalmente para desbastar la piedra. La palabra clave aquí, que tiene que ver con la educación, es desbastar. Y la palabra piedra. ¿Qué es una piedra? Es una sustancia sólida y de un material sólido y de sustancias variadas. La cual ha tomado mucho tiempo en formarse. Y entonces tiene una parte que se dice rocosa o roqueña, que quiere decir duro. Sí. Entonces, la palabra desbastar, aquí entramos directamente. Y oiga dónde nos manda la palabra desbastar. Nos manda directamente a la palabra educar. Porque lo vasto tiene que ver con el exceso. Aquí está, desbastar. Dice descortezar. Nos vamos con el concepto figurado. Quitar lo vasto y grosero que por falta de educación tienen las personas rústicas. Pico, la boca. Una de las cosas que el Señor dice que en esencia en los libros y en la rueda de prensa Él utiliza, dice que me hablaba a la mente y al corazón. Que esos son una serie de libros ilustrados. ¿Usted puede ampliarme un poquito el concepto de ilustración, Hernández? Sí, la ilustración es un método didáctico que usan los maestros y el mejor de los maestros, que es Dios, lo utiliza para enseñarnos cosas a través de figuras. En la Biblia hay muchos ejemplos de figuras, como decíamos en día pasado, una olla, una era, algo que vuela, son figuras para que se nos quede la enseñanza. Jesús utilizaba muchas ilustraciones. Jesús decía los pajaritos, el pescador, etcétera. Todas esas son figuras dentro de la literatura que se utilizan para transmitir una enseñanza. ¿Qué es lo que estamos aquí utilizando? Fíjese que hemos hablado de un destornillador, hemos hablado de un pico. Fíjese que cuando uno define la palabra pico,
Porque quien recibe esta revelación de ese libro del estructuralismo, lo que ve es un edificio en construcción. Y un edificio es una obra. Y una obra son acciones morales. ¿Qué es lo que dice Santiago? Si alguno se cree que sabe, muestre por su conducta su qué, sus obras. Por ejemplo, cuando una persona va a hacer la zapata de una casa o los cimientos, tiene que cavar. Correcto. Y si encuentra roca, tiene que buscar un pico o una piqueta. Para desbastar o esa un roca. cincel o un martillo. Una cuña. O una cuña. Correcto. Tiene muchos nombres para desbastar esa roca, romperla para luego poder vaciar concreto ahí. Adaptar, ¿verdad? A lo que es el diseño del edificio. Correcto. Entonces, imagínense que esa roca es la mente de una persona. No, que así es. Esa es la ilustración. Entonces, tu boca es el pico, pero las palabras que salen de tu boca, que tienen que tener una agudeza de tal forma que pueda penetrar esa roca. Romper esa dureza sin dañar al individuo. Sin que sienta que es violencia. Sin echar a perder al individuo. Porque aquí es que está el punto. Obviamente. ¿A quiénes buscó Jesús? A gente del vulgo, Sí. común y corriente, pescadores. Muchas rocas eran ellos. Roca, Sí. Pedro, que significa piedrecita. Sí. Correcto. Y esa fue la que más carpeta le dio al Señor. Pero el pico del Señor, que Él era la luz del mundo. La palabra ilustración, uno de los sinónimos y de los significados es dar luz al entendimiento o claridad a la inteligencia. La palabra ilustración significa aclarar algo. Y aclarar es hacer clara una cosa. Y cuando usted busca lo que significa algo claro, significa patente. Y cuando algo llega a ser patente, oiga, ¿qué nivel de inteligencia la que usó el maestro para desbastar la dureza de ese grupo de hombres, lidiando con el mar, con la violencia del mar? Eso se le transmitió a ellos. Ellos aprendieron de ese ambiente de luchar con las tempestades, con las olas, con pescados grandes, fuertes, que le quemaban las manos muchas veces. Y esa dureza se adapta a la persona y se vuelve un carácter. Y entonces el maestro, para mostrar su capacidad de reeducar y de ilustración, no se buscó a gente, como dice la Escritura. Mirad, hermano, que no sois muchos sabios ni muchos poderosos según la carne. Sí, pero no es para quedarnos así. El Señor no dejó a esa gente rudos. Fíjese que cuando se presenta la situación que quieren prohibirle que hablen y están ante el Sanedrín, allí amenazados, cuando Pedro habla, oiga como dicen, oye, y este no es Pedro el que era del vulgo. Pero esos hombres fueron reeducados. Esos hombres fueron ilustrados. Amén. Correcto. Y se convirtieron en escritores. Alaba lo que él vive. Y ese es el nivel. Si usted quiere saber si una persona se ilustró, Alaba. si es escritor, diga, bueno, pues el hombre ha avanzado. Tributando a Jesús. Tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola. Regresarle a Él todo el poder y toda la gloria. Toda la gloria. Por esta radio. Una producción de El Jeep Juventud Evangélica en Pie.